Muy bien, buenas tardes con todos. En esta oportunidad estamos invitados la licenciada Analí Pariona y yo por mi parte, el licenciado Daniel Poma, que vamos a tocar el tema de tórax. Vamos a empezar con la licenciada Analí. Analí. Sí, buenas tardes, ¿me escuchan bien? ¿Me ¿Sí, escuchan? ¿Sí? sí se escucha? Ok. Quiero compartir mi pantalla. ¿Se puede visualizar? Sí se observa. ¿Ahí pueden visualizar la diapositiva? Sí se observa, licenciado. Ya, muchas gracias. Muy bien, buenas tardes ante todo. Me presento, soy licenciada Analí Pariona Canales. En esta oportunidad, gracias al licenciado Víctor, tenemos la buena disposición de poder darles esta charla que es dedicado a su curso de tomografía, ¿no? En este caso, anatomía de tórax y mediastino por tomografía. Muy bien, empecemos primero. ¿Para qué es importante un estudio de tórax por tomografía? Es para visualizar, por ejemplo, alteraciones descubiertas en la radiografía de tórax. Ustedes saben que la radiografía de tórax nos muestra imágenes o sumación de imágenes. Podemos ver siluetas, podemos ver algunos reparos. Sin embargo, observar qué estructura está adelante, atrás, derecha, izquierda, no lo podemos observar con este método, sino por eso utilizamos la tomografía o en su defecto también resonancia. Ahora, ¿para qué también nos sirve evaluación de patología torácica oculta? Por ejemplo, bueno, o sospechada clínicamente, ¿no? Todo depende por qué viene el paciente a hacerse el examen en este caso, de tórax. También se usa para estadiaje y seguimiento de, por ejemplo, una neoplasia de pulmón y otras tumoraciones torácicas, por ejemplo, algún secundarismo a nivel de tórax y pulmones. Evaluación de anormalidades torácicas a nivel vascular. Sospecha, por ejemplo, de un tromboembolismo pulmonar, en el cual se hace un estudio más especializado para el estudio de arterias pulmonares. También, asimismo, la evaluación de patología pulmonar parenquimatosa o de la vía aérea y evaluación de trauma torácico cuando observamos ventanas óseas, ¿no? Para ver vértebras, para ver arcos costales. Muy bien, solamente a grandes generalidades, porque ya ustedes han visto en su curso de anatomía todo lo que implica en estudio de tórax, qué estructuras conlleva. Bueno, la jaula torácica está constituida por delante por el esternón y por detrás por las 12 vértebras torácicas, los cuales se juntan o se unen a través de las 12 costillas, a través de las 12 costillas, ¿no? Entonces, esta estructura tienen muchas estructuras, están divididos en pulmones pulmones y mediastino, grandes vasos, donde ahorita es lo que les voy a explicar más o menos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que saber bien la anatomía del paciente, mejor dicho, bien la anatomía para ver qué estructuras están adelante, qué estructuras están atrás, qué estructuras hay derecha, izquierda, porque en anatomía, en sus cursos en los libros, como vemos en estas imágenes, por ejemplo, vemos muy bien de manera didáctica la arteria de color rojo, la vena color azul, ¿no? Sin embargo, en tomografía y en todos los exámenes radiológicos todo esto cambia. Solo vemos que escala de grises y las direcciones en qué lado está, derecha, izquierda, adelante, atrás y las formas. Ok, entonces, para esta oportunidad les voy a hablar sobre la anatomía de mediastino por tomografía. Okay. ¿Qué es el mediastino? ¿Qué es lo que constituye?
El mediastino puede ser definido como el espacio extrapleural comprendido entre ambos pulmones que limita lateralmente hacia el lado derecho e izquierdo con la pleura parietal medial o mediastínica, con el esternón por delante, las vértebras dorsales y los arcos posteriores de las costillas por detrás, el diafragma por abajo y el opérculo torácico por arriba. Okay. Vemos también que se divide en diferentes compartimentos, 3 compartimentos principalmente, en las cuales vamos a ver qué estructuras encontramos a nivel de mediastino. Por ejemplo, tenemos el compartimento prevascular o compartimento anterior. Es el espacio que se encuentra delimitado, como vemos aquí, en esta estructura pintado en amarillo, espacio que se encuentra limitado entre el esternón y los aspectos anteriores del pericardio. Encontramos la aorta, vasos brachiocefálicos, normalmente contienen al timo y ganglios linfáticos. Sabemos que el timo involuciona con la edad, generalmente se ven mucho más grandes en pacientes pediátricos. Tenemos el compartimento medial o visceral, a este nivel, está de rosadito, donde contiene la mayor cantidad de estructuras a evaluar. Contiene el esófago, el pericardio, el corazón, la vena cava, la aorta ascendente, arco aórtico, con sus ramas principales, vasos pulmonares, arteria y vena pulmonar, tráquea y bronquios pulmonares, nervio frénico, vago, y así como ganglios linfáticos. Discúlpeme, voy a poner en silencio esta. Okay. También tenemos los compartimentos, o el último compartimento, el compartimento paravertebral, que se encuentra limitado con el aspecto anterior de la columna vertebral y contiene ganglios linfáticos paravertebrales que están más o menos, o bueno, que están a ese nivel. Muy bien. Tenemos aquí el mediastino, ya les he dicho, ustedes ya por anatomía deben de saber cuáles son los sitios, los lugares de los grandes vasos, sobre todo que es donde evaluamos las estructuras a nivel de mediastino, a nivel torácico. Muy bien, en cuanto al protocolo de adquisición, seguramente esto ya lo verán en su curso de tomografía como tal, dependerá, por ejemplo, de las características del paciente. Cómo se le hace un estudio al paciente. Depende mucho de que si es gordo, delgado, si es paciente pediátrico, si es paciente adulto mayor, qué características tiene, colabora, no colabora. Entonces, todo estudio de cualquier tipo de tomografía hay que hacerlo de manera personalizada. ¿A qué público o a qué paciente va dirigido? Dependerá mucho de la sospecha clínica, es decir, ¿por qué viene el paciente? Siempre tenemos que preguntar por qué viene el paciente, ¿cuál es la clínica? Viene por estadiaje, viene por fibrosis pulmonar, viene por de repente secundarismo. Tenemos que saber principalmente por qué viene para poder dirigir el estudio en busca de esa patología. Ahora, el estudio de tomografía puede ser sin o con contraste, sin y con contraste o sin o con contraste. Es decir, puede ser un estudio sin contraste, por ejemplo, para ver parénquima pulmonar, enfisema pulmonar, fibrosis pulmonar. O estudios con contraste, que son estudios generalmente para ver vasos, ¿no? Vasos venosos, vasos arteriales, o caracterizar algún tipo de tumor, que vemos el comportamiento mediante el contraste. Ahora, el barrido, el estudio de tórax abarca principalmente ápices pulmonares, un poco más arriba los pulmonares y hacia abajo tiene que agarrar todo lo que son las glándulas suprarrenales, ¿ok? El estudio de tórax es en apnea, ¿ok? Un estudio principalmente para ver, o principalmente se podría sugerir o es mejor hacerlo en un estudio en inspiración. Tome aire, conténgalo. ¿Para qué? Para que expanda los pulmones y se puedan visualizar mejor las estructuras. Sin embargo, como dije hace rato, dependerá de las características del paciente. De repente el paciente es paciente pediátrico, por tanto, paciente sedado, pacientes con distrés respiratorio, pacientes que no te van a aguantar esos segundos de apnea, que ahorita con los equipos, ahorita de muchas, de esta nueva generación, son equipos súper rápidos que te hacen el tórax en 5 o 8 segundos.
Sin embargo, hay pacientes, como les digo, sedados o pediátricos que incluso así no pueden aguantar, obviamente, este tiempo, ¿no? Entonces, ver eso. También, obviamente, la dosis de radiación, tener cuidado con pacientes pediátricos, pacientes con un peso más moderado, un paciente peso leve. Entonces, para visualizar el tórax, tenemos que saber también cuáles son las ventanas de visualización, ventanas por tomografía. Ustedes saben, seguramente ya habrán estado en su curso de tomografía, de acuerdo a las ventanas, las unidades de Hounsfield, nosotros podemos ver diferentes estructuras de acuerdo a qué nivel y a qué ancho de ventana estamos. Entonces, por ejemplo, en el tórax tenemos que tener en cuenta dos ventanas, ¿ok? Primero la ventana pulmonar y la ventana mediastínica. La ventana pulmonar tiene amplios rangos de ancho de ventana con un nivel negativo, como en esta, por ejemplo, en esta imagen de acá. ¿Qué busca evaluar esta ventana? Busca evaluar todo lo que es pulmón, cisuras, árbol bronquial, todo lo que es a nivel de tejido pulmonar. Y vemos el exterior, o anterior, mejor dicho, todo esto en blanco, es decir, las partes blandas, todo hiperdenso, ¿ok? Sin embargo, se complementa con esta imagen de acá, con esta ventana mediastínica, que contiene, que está dentro de un ancho de visualización de 400 y un nivel de ventana de 40, donde aquí ya también no vamos a evaluar pulmones, sino vamos a evaluar mediastino, grandes vasos, podemos ver tejido subcutáneo, las capas musculares. ¿Okay? Entonces, tener en cuenta que siempre el estudio de tórax lleva a complementar, se tienen que complementar con estos dos tipos de ventana, pulmonar, mediastínica. Ahora, si viene por un trauma, hacer una ventana adicional, que es la ventana UCI. Muy bien. Entramos ahora sí a la anatomía mediastinal por tomografía computarizada. Esto es solamente para que ustedes tengan referencia, algunos niveles, algunos cortes a través del tórax, porque es el examen volumétrico, lleva muchas imágenes y solamente estas son unas referencias. ¿Ok? Entonces, a nivel supraórtico, es decir, estamos encima del arco aórtico. ¿Qué encontramos primero acá? En el número 1, por ejemplo, encontramos aquí, este es un estudio, en primer lugar, disculpen, este es un estudio contrastado, ¿ok? ¿Por qué? Porque vemos los vasos sanguíneos en forma hiperdensa. ¿Okay? Entonces, vemos, por ejemplo, en número 1, acá encontramos una glándula que está a nivel de cuello, una glándula que tiene tanto su lóbulo derecho como el lóbulo izquierdo. Esta es la glándula tiroides. Ok, detrás de la glándula tiroides, ¿qué se encuentra? ¿Qué estructura podemos encontrar? Encontramos aquí una densidad aire. Encontramos la tráquea. Luego de ello, al costado de la glándula tiroides, encontramos dos estructuras ovoideas de diámetro regular. Esto corresponde a una vena. ¿Qué vena es? La vena yugular interna, lado izquierdo y lado derecho. No se olviden siempre nombrar qué lado, derecho o izquierdo. ¿Okay? Detrás de esta vena yugular encontramos también dos vasos, estos son vasos, ¿ya? Okay. Dos vasos, en este caso arteriales, redonditos, más pequeños. ¿Qué vasos son? ¿Qué vaso podría ser? Sería la arteria carótida común de este lado derecho y del otro lado izquierdo. Ahora, detrás de la tráquea tenemos una estructura que pertenece al tubo digestivo. ¿Qué estructura sería? A nivel de mediastino, el esófago. ¿Ok? Entonces, detrás del esófago, bueno, tenemos ya aquí la vértebra, cuerpo vertebral, para este fin es el D1, cuerpo vertebral dorsal. Detrás de esta tenemos el canal medular. La tomografía no es un buen estudio para visualización de médula espinal, pero aquí tenemos el canal medular. Y tenemos también
una estructura acá, es una vena que sale, que está saliendo de acá, es más externa. Esta es la yugular, externa del lado izquierdo. Y esta es, bueno, restos óseos, mejor dicho, una densidad ósea, es correspondiente a la clavícula. ¿Okay? Entonces, existen muchas estructuras, si podemos visualizar. Cada porción, por ejemplo, aquí tenemos los músculos, ¿no? Músculo escaleno anterior, medio, posterior. Si vemos, por ejemplo, músculo esteroideo, músculo ecomo. Entonces, la tomografía nos permite visualizar todas esas estructuras y es por ello es muy importante saber cuál es la anatomía de las diferentes estructuras. Ok, seguimos en el nivel supraaórtico y tenemos nuevamente a este nivel ya el esternón o a nivel de su manubrio esternal. Detrás de esta tenemos una estructura, es una arteria importante. Es una arteria que va a ingresar, que es confluyente de dos arterias importantes, de la arteria subclavia derecha y de la arteria carótida común derecha. ¿Qué arteria sería? Es la arteria brachiocefálica, ¿ok? La arteria brachiocefálica. Luego, al costado de esta arteria brachiocefálica, tenemos aquí, es una vena, ¿ok? Siempre más grandecita, siempre más ovoidea. En cambio, las arterias como esta y esta son mucho más redondas y mucho más pequeñas. Vena. ¿Qué vena es a este nivel? Por ejemplo, es la confluencia de la vena subclavia izquierda más la vena yugular interna. Esta es la vena brachiocefálica izquierda y la brachiocefálica derecha. ¿Ok? Ahora, por detrás tenemos acá otra estructura. Esta es una arteria, también la misma, como les dije, redondita, más pequeña. Esta es una arteria, la arteria que confluye hacia la arteria brachiocefálica, una de ellas, la arteria subclavia derecha. ¿Ok? Y también tenemos dos estructuras muy importantes que se originan a nivel del arco aórtico, que no se juntan. Ustedes saben que solamente la arteria brachiocefálica es única. Sin embargo, a estas dos estructuras que son del lado izquierdo confluyen o se originan en el arco aórtico. Hacia adelante tenemos la arteria carótida común izquierda y hacia atrás la arteria subclavia izquierda. ¿Okay? Tenemos densidad aire, que es, seguimos con la tráquea. Detrás de esta, el esófago. Okay. Continuamos. La arteria subclavia, arteria subclavia, que probablemente, o mejor dicho, esta imagen que ven acá es rezagos de contraste, que probablemente que le han puesto por el brazo izquierdo. Y bueno, la clavícula. Pasamos al siguiente nivel, un corte a nivel de callado de la aorta, en la cual, bueno, vemos a la aorta como una estructura a nivel de un corte axial de tórax, como una coma, ¿no? Vemos todo esto de acá ya es callado de la aorta o arco aórtico. Tenemos dos estructuras venosas acá, brachiocefálica izquierda y derecha. Hacia atrás seguimos teniendo la tráquea, seguimos teniendo el esófago, ¿ok? Cuerpo dorsal, vertebral, medular, espinal. Todo continuamos. Seguimos bajando un poquito más, ya podemos visualizar que la confluencia de estas dos venas brachiocefálicas dan origen a la vena. ¿Qué vena? Vena cava superior. ¿Ok? Vena cava superior. Tenemos aquí el arco aórtico, tenemos igual la tráquea, tenemos el esófago, sigue siempre adelante la tráquea, hacia atrás el esófago. Generalmente está colapsado, pero bueno, también puede tener un poco de aire. Y tenemos a este nivel el nervio frénico. Muy bien, seguimos bajando, estamos en el nivel de ventana aortopulmonar. Perdón. La ventana aortopulmonar se refiere a una parte, a esta de acá,
esta parte de acá se le ven flecha blanca, acá. Es un espacio que se encuentra entre el arco aórtico y la arteria pulmonar izquierda. ¿Por qué es importante este espacio? Porque es el lugar donde generalmente se encuentran las adenopatías. Entonces hay que tenerlo en cuenta siempre. ¿Ok? Vemos ahora sí, ya no tenemos arco aórtico, entonces la aorta se divide en dos, en arteria aorta ascendente y la arteria aorta descendente. Tenemos a este nivel igual, tráquea, esófago, ¿ok? Vena cava superior. En el coronal, por ejemplo, podemos observar aquí también arco aórtico, aquí está el espacio, ventana aortopulmonar, esta es la arteria pulmonar izquierda, aquí tenemos ya la aurícula izquierda. En cuanto al estudio de vía aérea, tenemos la tráquea, el bronquio principal derecho y a este nivel el tronco principal, perdón, el bronquio principal izquierdo. Okay. Seguimos un poquito más abajo, ya a partir de aquí, todo lo que vean esto de acá es aorta descendente. Hacia adelante, igual, aorta ascendente, aorta descendente. Tenemos la vena cava superior, la vena cava superior, la tráquea, detrás de la tráquea seguimos teniendo el esófago, una estructura muy importante que es la vena azigos. La vena azigos discurre y termina finalmente en lo que es la vena cava superior, que lo veremos ya en un estudio volumétrico que les voy a mostrar más adelante. Y tenemos aquí, ya se visualiza parte de la arteria pulmonar o troncuela pulmonar. Ok. Ahí estamos ahora, seguimos ahora a nivel de la arteria pulmonar. Entonces, tenemos aquí, bueno, aorta ascendente, aorta descendente. Vemos ya el tronco de la pulmonar hacia el lado izquierdo. ¿Ok? El tronco de la pulmonar o arteria pulmonar se divide en dos, arteria pulmonar izquierda y arteria pulmonar derecha. Luego tenemos, ya estamos aquí a este nivel, vean. Este nivel ya no es redondito como estábamos viendo, sino ya es un poquito más alargado, está a punto de dividirse y estamos todavía en la tráquea, pero a nivel de la carina. Y seguimos teniendo la vena cava superior, tenemos esta parte de acá que es la vena, igual la vena azigos y el esófago. Ok. Continuamos un poquito más, seguimos en el nivel de la arteria pulmonar, seguimos teniendo la aorta ascendente, la aorta descendente, el tronco pulmonar mismo, arteria pulmonar de este lado, la pulmonar izquierda, tenemos la arteria pulmonar del lado derecho. Tenemos la tráquea por detrás, la vena cava superior, la tráquea por detrás. Y aquí, ya cuando visualizamos la arteria pulmonar, ya no encontramos la tráquea como tal, sino encontramos ya la división de bronquio principal izquierdo y bronquio principal derecho. Hacia atrás tenemos el esófago y aquí sigue con la vena azigos. Ahora, este es el último nivel del corazón, donde ya podemos visualizar las cavidades cardíacas. En un estudio de rutina normal no vemos corazón ni las arterias coronarias. Ese es un estudio especializado, ¿ok? Sin embargo, aquí vamos a ver grandes rasgos. Por ejemplo, vemos el ventrículo izquierdo hacia el lado izquierdo, aurícula izquierda posterior, no se olviden, aurícula izquierda posterior, ventrículo derecho por delante y la aurícula derecha por detrás. Tenemos aquí el músculo miocárdico que es más grueso a nivel de ventrículo izquierdo y la aorta descendente. Seguimos viendo. Ok, aquí ya vemos mejor la cavidad cardíaca, ¿no? Las podemos diferenciar, no tanto las 4 cavidades cardíacas, en donde encontramos ventrículo izquierdo, encontramos aurícula izquierda, igual los ventrículo derecho, aurícula derecha, la vena pulmonar de este lado que sale de la aurícula izquierda, que salen las venas pulmonares, vena pulmonar del lado derecho.
tenemos el septum interventricular y tenemos el esófago, aorta descendente, vena ácigos, conducto torácico. Ok. Este es solamente como para que ustedes tengan referencia de cuáles son las estructuras o los niveles más importantes que podemos encontrar en la anatomía de mediastino, por tomografía. Y solamente para, bueno, podemos ver, por ejemplo, aquí, para hacerles una visualización de un estudio de mediastino. Vamos a visualizar. Aquí tenemos, por ejemplo, 157 imágenes, ¿ok? Los cuales los podemos, estudios volumétricos, los cuales los podemos manejar y los podemos trabajar en los diferentes planos, ¿no? Plano sagital, coronal, para poder ubicar mejor o medir alguna estructura que se necesita medir. Ok. Tenemos el estudio torácico con ventana mediastínica. Veamos, por ejemplo, en un plano coronal. En un plano coronal vemos este gran vaso. ¿Qué arteria es? La arteria, la aorta ascendente. La aorta ascendente va y se transforma en el arco aórtico, donde confluye o se origina esta gran arteria principal, que es la arteria brachiocefálica, ¿ok? Y la arteria brachiocefálica se divide en dos, en arteria carótida externa y, arteria carótida común derecha y la arteria subclavia derecha, ¿ok? Sigamos visualizando. Arteria brachiocefálica. Ahora observamos aquí. Seguimos en el arco de la aorta y sale otra arteria. Arteria común izquierda. ¿Ok? Arteria carótida común izquierda. Vemos acá y se va hacia el cuello. Seguida de esta o detrás de esta encontramos a la arteria subclavia. Todos están en el arco, se originan en el arco. Arteria subclavia izquierda. Continuamos con la aorta y se transforma en aorta descendente, igual, bueno, para el nivel torácico, aorta torácica y cuando se encuentra en abdomen, aorta abdominal. Muy bien. Veamos otra estructura importante. Por ejemplo, la vena cava superior. La vena cava superior y la vena cava inferior, los cuales los dos confluyen finalmente en la aurícula derecha. Sale la vena cava superior, que está formado por estas dos estructuras, que son la vena brachiocefálica derecha y la vena brachiocefálica izquierda, que miren, tienen un recorrido mucho más largo. ¿Okay? Entonces, de la vena brachiocefálica salen las dos venas importantes, vena yugular interna derecha y la vena subclavia derecha. Igualmente acá, vena yugular interna izquierda y la vena subclavia izquierda. ¿Ok? Continuamos. Otro gran vaso, este de acá. La arteria pulmonar o tronco pulmonar. Okay. Tronco pulmonar que sale del ventrículo derecho. Sale, se transforma, mejor dicho, estamos en la arteria pulmonar. La arteria pulmonar se divide en dos estructuras, arteria pulmonar derecha y arteria pulmonar izquierda. Y tenemos esta parte de acá, lo que habíamos dicho, la ventana aortopulmonar. Por arriba con el arco aórtico y por abajo con la arteria pulmonar izquierda, los cuales ingresan ya a irrigar la parte pulmonar. ¿Okay? Después tenemos aurícula con sus respectivas venas, vena pulmonar izquierda y vena pulmonar derecha. Okay. Ahora, si vemos, por ejemplo, esta estructura densidad aire,
Vemos, continuamos, estudio de, o mejor dicho, estructura corresponde a la tráquea, la cual se divide en bronquio principal derecho y bronquio principal izquierdo. ¿Okay? Por detrás de esta encontramos al esófago. ¿Okay? Esófago, por detrás, vena ácidos. Okay. Vena ácidos, que finalmente confluye en la vena cava superior. ¿Okay? Aquí igualmente ya vimos los niveles. Por ejemplo, aquí vemos la vena subclavia del lado izquierdo. Vemos cómo se une con la vena yugular interna izquierda y forman la vena brachiocefálica izquierda, que unida a la otra vena brachiocefálica forman la vena cava superior. ¿Ok? Vena cava superior que finalmente termina en el ventrículo derecho. Perdón, en la aurícula derecha. Muy bien. Ahora sigamos viendo otra estructura muy importante que ya lo habíamos visto en los demás cortes. Igual acá. Arteria brachiocefálica, arteria carótida común derecha, arteria subclavia derecha. Confluyen los dos directamente hacia el arco aórtico. Bajamos, no se olviden, tenemos acá la tráquea, esófago, y aquí tenemos una estructura muy importante que es el arco de la vena ácidos. Como ven aquí, la vena ácidos recorre, sube y se une finalmente a través de este arco venoso hacia la vena cava superior. ¿Ok? Cavidad aérea. Si continuamos, por ejemplo, podemos ver el esófago. Esófago, vemos la continuación, tiene contenido aéreo. Sigamos con la continuación y ya al momento de llegar al diafragma, ya vemos que se transforma en ¿qué? Se continúa en el estómago. También podemos ver la vena cava inferior, confluyente de las venas suprahepáticas, ¿okay? Que desembocan en la aurícula derecha. Septo interventricular, ventrículo derecho, aurícula derecha, perdón, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, ventrículo derecho, aurícula derecha. ¿Okay? Entonces, otra estructura. Ahora, como les dije, el estudio, por ejemplo, de arterias coronarias es un estudio especializado exclusivamente para ese tipo de estudios. Acá no lo podemos visualizar, no podemos valorarlo como debería ser, porque no es un estudio indicado para esa estructura. Muy bien. Gracias, ya eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Si tuviesen alguna pregunta, sino para dar paso al licenciado Daniel. Muy bien. Doy pase al licenciado Daniel para que explique acerca de del tejido pulmonar y la segmentación pulmonar. Muy bien. A ver, voy a compartir pantalla.
Su micro está apagado, profesor. ¿Ahí me escuchan? Hola. Sí, sí se te oye. Listo. Y también se visualiza bien. Ok, muchas gracias. Muy bien. Antes de empezar mi presentación, bueno, primero presentarles, soy el licenciado Daniel Poma Fernández. Soy coordinador de la Clínica Tomo Norte en Trujillo. Y bueno, primero indicarles eh, que así como nosotros somos egresados con la licenciada Analí, también tenemos otros colegas. Ustedes, que también son sanmarquinos, eh, ustedes son los que van a ser los futuros, ¿no? Profesionales que lideren a nivel del Perú. Les digo esto para que entiendan muy bien el peso que lleva a ser de San Marcos, ¿no? Cada uno de ustedes, no sé si alguno es de provincia o ha ido, este, hay clínicas en todas las provincias y también hay colegas de otras universidades. Entonces, mi recomendación es que ustedes, como tal como sanmarquinos, tienen que ser los líderes de la carrera o del servicio donde les toque trabajar. Bueno, eso nada más quería decirles y voy a empezar con la presentación. Bueno, nos toca anatomía topográfica de tórax en planos ortogonales por tomografía. Ya la licenciada Analí le dio muchos alcances de cómo la tomografía ayuda a visualizar todos los aspectos del tórax, tanto mediastino, pulmonar, como ven en las imágenes, ¿no? Hay una ventana mediastinal, hay una ventana pulmonar. El contraste nos ayuda bastante a visualizar las diferencias, ¿no? Y también podemos reconstruir en todos los planos. Es muy importante que sepan que la tomografía, como usa más radiación que los rayos X, por ende, no se puede estar haciendo así porque sí, ¿no? Tiene que haber un porqué del examen. Entonces, y también el contraste, ¿no? Siempre te piden algunas preparaciones, ¿no? El ayuno, la creatinina. Entonces, hay muchos factores que más adelante ustedes van a ir aprendiendo, van a ir sabiendo, si algunos ya trabajan, ¿no? En el área, ya saben más o menos a qué me refiero. Pero normalmente un ataque de tórax de rutina es como se visualizan las imágenes. Y obviamente, como les indicaron, para una TAC cardíaca es otro examen con mayor dificultad, ¿no? Para poder realizar, porque tiene que ser con EKG, todo, ¿no? Sensado. Entonces, ustedes tienen que, este examen, digamos, ¿no? Lo puede hacer, digamos, la mayoría de profesionales. Entonces, ustedes, como sanmarquinos, no solo tienen que aprender al derecho y al revés esto, que es muy como que no es muy difícil de hacer, ¿no? Ustedes tienen que darle más, ¿no? Ustedes tienen que hacer cardíacos, tienen que hacer cualquier tipo de estudios, colonoscopías, esófagos, entonces, eso, ¿no? Por ejemplo, en el servicio, cuando viene normalmente, ahora que se ha usado mucho la tomografía en época de COVID, siempre, ¿no? En el servicio venía cada 10 minutos, era un paciente de tórax, las 24 horas, todo el mundo se sacaba tomografía de tórax. Entonces siempre veíamos, ¿no? Los planos, ¿no? Primero haces un scout y luego le haces el barrido. Depende de cómo colabore o no el paciente. Se hace el barrido, normalmente si un paciente no te colabora mucho, lo haces un barrido de abajo para arriba, ¿no? Que hay mayor movimiento en el abdomen y menor movimiento en la parte superior. Entonces, las diferencias acá se notan, la TAC tórax simple, la TAC contrastada.
Y aquí, como les indiqué, ¿no? La taquicardia que ayuda a ver las coronarias, ¿no? Todos los ventrículos, que tiene que estar sincronizado con un EKG. Y obviamente se usa, ¿no? Medio de contraste. Es muy, muy básico eso, ¿no? Toda angio siempre es con contraste. Algunos se confunden porque normalmente en resonancia sí existe la fase una angio sin contraste. Entonces hay algunos que, no sé, se confunden y piensan que en tomografía puedes hacer angio sin contraste. O sea que es algo ilógico, ¿no? En tomografía todo es con contraste las angios. Entonces, para ver ahora la vía aérea, nosotros vamos a estudiar me toca exponer el lado de los pulmones, ¿no? Entonces vemos primero cómo desciende acá por la tráquea y acá se bifurca a nivel de la carina, más o menos esto es entre T4 o T5 en promedio, en los lóbulos primarios derechos, ¿no? En el bronquio principal derecho y en el bronco principal izquierdo. En el bronco principal derecho, que es más vertical, y el bronquio principal izquierdo, que es un poco más horizontal, más que todo porque por acá encontramos el corazón. Cada bronquio principal derecho, bronquio principal se subdivide, ¿no? En los bronquios segmentarios hasta abajo, ¿no? Entonces, acá como pueden ver en esta tomografía de tórax, aquí todo lo que ven aquí en estos puntitos hiperdensos son las arterias pulmonares. Y al costadito, ven como unas bolitas, ya, esos son los bronquios, ¿no? Entonces, para que vean que siempre van acompañados. Entonces, en tórax tenemos la forma de ver a mayor rasgo los vasos, utilizamos el MIP, ¿no? Aquí podemos ver cómo a medida que vamos engrosando el corte, se va engrosando cómo se ven las ramificaciones de los vasos. Aquí tenemos una arteria y aquí tenemos un bronquio, ¿no? Entonces, con un zoom se ve mayor. Entonces, si bien es cierto, la circulación, o sea, ustedes en todos los libros ven, ¿no? La arteria rojita, la vena azul. Eso solo ocurre en circulación mayor. En circulación menor, que es a nivel pulmonar, es al revés, ¿no? La sangre desoxigenada viene por la arteria y la sangre oxigenada se va por la vena, ¿no? Entonces acá tenemos que este intercambio que se da en el alveolo pulmonar, que se llama hematosis, ¿ya? Entonces, los segmentos pulmonares se dividen normalmente en el derecho, que tenemos 10 segmentos, y en el izquierdo tenemos 8. ¿Por qué tenemos 8 ahí? Porque en el segmento 1 se le cuenta al 1 y el 2 como un solo segmento, y el 7 y el 8 también, ¿no? Como un segmento nada más. Entonces, estos segmentos tienen cada uno su nombre de acuerdo a la tenemos acá cuatro nomenclaturas. Tenemos la nomenclatura Boyden, la nomenclatura estándar de Brock y Jackson-Huber, pero normalmente usamos las dos primeras, ¿no? La Boyden y la nomenclatura estándar. A ver, voy a regresar acá. Entonces, ¿cómo vamos a reconocer estas estructuras? Lo vamos a reconocer siempre con las cisuras. Tenemos en el lado derecho la cisura menor, que solamente hay en el lado derecho,
como pueden ver acá, y la cisura mayor que tenemos en el lado derecho y en el lado izquierdo, ¿no? En el pulmón derecho y izquierdo. Que si volteamos el pulmón por dentro sería esto, ¿no? Que está medio oblicuo. En el otro lado de la misma manera. Y acá tenemos el ilio pulmonar. Entonces, pero hay cisuras, estas son las cisuras normales que encontramos en cualquier paciente, pero hay cisuras que son accesorias que podemos encontrar en algunos pacientes. Que no se vaya a confundir con alguna patología. Tenemos la cisura del lóbulo de Lácigos, ¿no? Como ven acá, que encuentra este camino, ¿no? Que normalmente no es lo que aparece normalmente, pero si encuentran en un paciente, el radiólogo ya sabe, ¿no? Tenemos la inferior accesoria, que es la línea de Twinning, también es una fisura accesoria, y también la 3, que es una super accesoria, que encontramos debajo de la cisura menor. Entonces regresamos de nuevo aquí, a la nomenclatura Boyden. Entonces, en el lado derecho, como les indiqué, tenemos las 10 las 10 los 10 bronquios accesorios. Entonces empezamos. En el superior derecho tenemos del B1 al B3, cada uno de acuerdo a su posición, apical superior, posterior y anterior, ¿no? Esto luego lo vamos a ver en 3D para que más o menos lo entiendan. Tenemos el medial, que tenemos en lateral y medial, que es el B4 y el B5, y tenemos el lóbulo inferior, ¿no? Que tenemos aquí 5. Tenemos el superior y en basales tenemos anterior, posterior, medial, lateral. Entonces cada uno ya sabe, porque ya en anatomía le han enseñado, cuando decimos medial es más al centro, cuando decimos más lateral es más hacia afuera, ¿no? Sí nos guiamos. Entonces, aquí en el pulmón izquierdo, en cambio, contamos con 8, como les había dicho, porque aquí es lo que vamos a tener es que el 1 y el 2, en el lóbulo superior izquierdo, tenemos que el 1 y el 2 están unidos, entonces se le llama apical posterior, el B3 en un segmento anterior, la división lingular es superior-inferior, y el inferior tenemos aquí el superior, el 8 cuenta con el 7, los dos juntos, es un anterior medial basal, y el 9 y el 10, un lateral basal y un posterior basal. Esto es en 2D, normalmente, no se ve así en las imágenes, pero como les había dicho, ¿no? Apical hacia arriba, posterior hacia atrás, anterior, ¿no? Luego lo vemos ahorita. En su contraparte, por ejemplo, aquí, ¿por qué se le dice que son unidos? Mire, tenemos una rama aquí, ¿no? Entonces están unidos, entonces por eso se le llama como uno nada más. En el medial tenemos el anterior, el medial y el lateral, ¿no? En el inferior tenemos los 5. Primero tenemos el superior, medial basal, anterior basal, lateral basal y posterior basal. En el lado izquierdo, esto ya lo mencioné, tenemos en la língula el superior inferior, y en el lóbulo inferior tenemos el superior, el 7 y el 8 que es el anterior medial basal, el 9 que es el lateral basal y el posterior basal que es el 10º. Entonces, normalmente lo vemos de esta manera, ¿no? Así en 3D. ¿Por qué lo vemos así? Porque cuando yo tengo el corte en el tórax, algunos van a ver que en un corte superior voy a tener un segmento del lóbulo inferior. Entonces uno va a decir, ¿pero qué hace ese lóbulo ahí? Pues no. Entonces es por la misma estructura, que todo confluye. Entonces es muy importante que no se vayan a confundir en esa parte.
todo esto ya lo he mencionado, pero se ve más o menos así. Y ahora lo vamos a ver en los planos tomográficos. Entonces, primero, la cisura que tenemos, que es la horizontal, en el plano axial no se va a ver como tal. Como nosotros, mire, vemos aquí una línea, ¿verdad? Pero cuando tú lo ves en el plano axial no se ve esa línea. Lo que se ve cuando tú mueves las imágenes como una borrosidad, como esta. Así, una borrosidad, vas a ver, que viene de adelante hacia atrás. Tú lo mueves y vas a ver una borrosidad. Esa es la cisura menor, ¿no? Entonces, tenemos, para reconocer estos lóbulos, tenemos unos 4 cortes esenciales que tenemos que hacer y también nos ayuda bastante a haber recibido la clase de la licenciada Analí que tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos, ¿cómo nos vamos a diferenciar? Lo vamos a diferenciar viendo los vasos, ¿ya? Entonces, el primer corte que podemos diferenciar es a nivel del arco aórtico, aquí. Entonces, ¿ven los demás planos? Este es el arco aórtico. Ya, entonces aquí vamos a empezar a diferenciar cuáles son los lóbulos. Entonces empezamos por arriba, que es el apical, que es este. El posterior, que va a estar en tomografía, sí han visto, ¿verdad? Que esta parte de acá es la parte anterior, parte posterior, este es el lado derecho y este es el lado izquierdo, ¿ya? Para que no haya confusiones. Este es el pulmón derecho. Entonces tenemos el B1, que es el apical, el B2 que está posterior y el B3 que está anterior, ¿ya? En el lado derecho. Y por ejemplo aquí lo que tenemos es en el lado izquierdo el B6 superior, ¿ya? Y se acuerdan que el B6 es un bronquio inferior, entonces aquí es donde le dije no se vayan a confundir. Está tan arriba porque es hacia atrás, ¿no? Bueno, y entonces el 1 y el 2, el ápico posterior va a estar en el medio y el B3 en el anterior. Otra cosa que también que les iba a decir es que de todas las arterias y venas que les han enseñado ahora con la licenciada Analí, todos esos le va a servir para la hora de ustedes hacer angios, ¿no? Porque normalmente las angios se hacen con SmartPre, con la llegada del contraste, ¿no? Entonces tú tienes que ver qué estructura quieres ver, y y ahí es donde tú vas a poner el ROI para que haga el barrido, ¿ya? Entonces es muy importante que ustedes sepan toda la distribución arterial y venosa, ¿no? Porque ellos a veces también piden fase venosa nada más, no solo arteriales. Ya, continuamos. El segundo corte que podemos visualizar los lóbulos es en el nivel de la arteria pulmonar izquierda, ¿no? Esta que ven aquí. Esta está más superior que la derecha como le había dicho, por el tema del corazón. Entonces, en esta estructura vamos a encontrar el lóbulo B3 en anterior, el B2 posterior, y aquí tenemos ya el B6 superior, ya que es un bronquio lobar inferior, así como en el izquierdo. Entonces, aquí también contamos con el B1 y B2 que sigue siendo acá ápico posterior en el medio y el B3 anterior. Luego continuamos a nivel de la arteria pulmonar derecha, que es esta, ¿no? Normalmente a veces nos piden esta en la anterior. Como pueden ver acá, la pulmonar izquierda y la pulmonar derecha, ¿no? Siempre hay un estudio en tomografía que se llama angiotep, ¿no? Para ver tromboembolismo. Entonces, normalmente te piden visualizar ambas arterias. Digo que tienen que aprendérselas bien, ¿ya? Entonces, aquí a nivel de la arteria pulmonar derecha, tenemos el B anterior, que aquí ya culmina, y ya empezamos con el medial, que tenemos hacia adelante, el B5, y lateral el B4.
El B6 sigue siendo superior atrás. En la parte izquierda tenemos el B3 anterior, el B4 superior y el B6 sigue siendo posterior. El otro corte que tenemos también es a nivel ventricular, ¿no? Acá confluyen más lóbulos. Tenemos en el medial B5, el lateral B4 y ya el inferior que tenemos desde el B7 que está medial a el B10 posterior, el B9 lateral y el B8 anterior, ¿no? Todo esto es a nivel ventricular. Aquí como pueden ver dónde está el corte, ¿no? Y aquí tenemos en el lado izquierdo el B5 inferior, en el centro tenemos el B8 anteromedial, el B9 el lateral basal y el B10 posterior. Todo esto lo voy a enseñar con color para que más o menos se den cuenta, ¿no? Entonces aquí cada uno va a ir con su corte, ¿no? Tenemos el apical, empezamos desde arriba, el superior, el posterior, el que les había dicho, ¿no? Tenemos el anterior, el apical y el posterior. Y en el lado izquierdo tenemos el superior, apico posterior y el anterior, ¿no? Esto mayormente lo deben haber aprendido más cuando les enseñaron rayos X, pero ahí te enseñan en el plano coronal y sagital, ¿no? Para ubicarlos específicamente. Aquí en tomografía tendrías que levantarlo en un reformateo para verlo, ¿no? Así tal cual. Pero en el plano axial se muestra así, como les estoy enseñando. Luego, seguimos, ¿no? Aquí ya empieza a llegar el lateral. Tenemos el anterior y el posterior, y ya empieza el superior a salir. Porque en un examen le puede venir, ¿no? El licenciado Víctor le puede venir y le puede poner en una zona un color y te va a decir qué lóbulo es. Entonces, con esto más o menos tú ubicas, ¿no? En que mayormente lo haces siempre viendo en qué lado fue el corte, ¿no? Te ayuda bastante las estructuras anatómicas de los vasos. Con eso te ayuda a visualizar bastante. Entonces, aquí concluye, ¿verdad? Ya. Entonces, aquí tenemos todos los lóbulos, cada uno en su porción, con colorcito, y aquí tenemos los lóbulos anatómicamente en la tomografía, ¿no? Para que puedan practicarlo, para que puedan visualizar en qué lado fue el corte, ¿no? Y eso es todo, ¿no? Eso sería todo. La mayoría, estos dos nombres nada más les puede venir, estos casi no se usan, ¿no? Con el nombre B o con este nombre en la nomenclatura estándar, ¿ya? Entonces, eso sería todo. Si hay alguna pregunta. ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, ya chicos, les agradezco a todos su atención y espero que para la próxima podamos compartir un poco más de conocimiento con ustedes. Mayormente nosotros hacemos resonancia y tomografía, ¿no? Así que yo creo que más adelante también nos podemos ver en alguna clase. ¿Ya? Un saludo para todos y ya saben chicos, esfuércense mucho. Un saludo. Muchas gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profesor.